Continuamos con la descripción del método de diseño Graphed para sistemas automáticos. Habíamos visto los elementos que tenía el Graphed, las reglas, las partes esenciales, y ahora vamos a ver las estructuras básicas. Hay tres estructuras básicas, que luego en los Graphed reales se pueden mezclar, por supuesto. Está la estructura más elemental, que es la estructura secuencia, es la habitual, que es una sucesión alternada de etapas y transiciones. La estructura secuencia va etapa, transición, todo en línea y sin tener ninguna discontinuidad o ninguna alternancia. Y es la secuencia más elemental. Luego existe la secuencia selectiva, alternativa o divergencia OR, que es que a partir de una determinada etapa hay dos o más secuencias entre las que se escogerá en función de las transiciones. Cada una de las secuencias de las que parte esa etapa tendrá su propia transición, tal y como se describe en la figura. Es decir, eso es que en la figura estamos en la etapa 8 y según se cumple la transición 2 o la 7, la 2 que es C and no B y la 7 que es B, el camino continuará por un lado o por otro. Puede haber dos o más secuencias alternativas. Lo que sí que es esencial en este tipo de Graphed es que las secuencias que se pueden alternar sean autoexcluyentes, que sea imposible que en ningún caso se cumplan más de una transición de las optativas, de las opciones que tenemos. Ahí veis que una transición es B y la otra en realidad sería C, pero se ha incluido ahí la negada de B para hacer que sea imposible que vayamos por un lado y por otro a la vez. Con plantear eso ya sería suficiente. Podríamos también plantear en la otra transición B y no C. O en ambas poner en una C y no B y en otra B y no C. Esto está descrito en ese párrafo, como veis. Si en la etapa 8 B es cierta, iremos por la secuencia de la derecha. Si estamos en la etapa 8 y C es cierta y B falsa, iremos por la secuencia de la izquierda. Al concluir la secuencia, es decir, las secuencias se desarrollan después de manera independiente. Al concluir la secuencia, se continuarían ambas por la etapa 5. Esa es la característica de la selección de secuencia o divergencia OR, secuencias alternativas. Y lo que se dice en el último párrafo, lo que se ha comentado, es imprescindible que las receptividades son las funciones lógicas de las transiciones, sean excluyentes, de una manera o de otra. Variantes de la selección de secuencias. Esa es la más normal, es decir, salimos de una etapa y las dos secuencias tienen etapas y van para abajo. Esa es la normal. Pero hay algunas variantes. Por ejemplo, la de izquierda sería un salto. Veis que la secuencia de la derecha no tiene ninguna etapa. Sencillamente, la alternancia es que si se cumple C y no B, es que no se ejecutan las etapas 4 y 5. Es un salto. Damos un salto. Continuamos por la etapa 6. Si se cumple la función, la receptividad B, entonces sí, se ejecuta la 4 y la 5. Y otra variante es el bucle, la repetición de secuencia. Esto es que veis que la secuencia va desarrollándose, pasa de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, y en la 3 es donde tenemos la alternancia. Si se cumple C y no B, continúa por la 4. Si se cumple B, salta y se vuelve a repetir otra vez la 2. Esto es habitual cuando tenemos un Graphed, por ejemplo, en muchas cosas es habitual, pero sobre todo es habitual cuando tenemos un Graphed que tenemos al final de la secuencia que sea manual o automático, que sea un solo ciclo, por una parte irá a la etapa 0 y se parará ahí, o que sea continuo, que irá a la etapa 1 y se repetirá el ciclo. Es un poco eso.
es habitual emplear ese tipo de selección de secuencia. El regresar a la etapa 0 para parar o regresar a la etapa 1 y repetir ahí, hacer un ciclo continuo. Esa es la forma, sería la forma, una de las formas de hacer un ciclo continuo. Ya veremos eso de ciclo único, ciclo continuo, que también cómo se implementaría con este método. Con la tercera estructura, las secuencias paralelas, secuencias simultáneas o divergencia AND. A partir de una determinada etapa hay una transición, solamente una transición, no como selección de secuencia, que hay tantas transiciones como ramas. Aquí solamente hay una transición y a partir de esa etapa y esa transición se desarrollan varias secuencias simultáneamente. Es decir, por ejemplo, ahí, ¿veis? En ese ejemplo, estamos en la etapa 6. Si se cumple la receptividad de la transición 4, que es R, entonces se ejecuta la rama de la izquierda y la de la derecha. De manera simultánea, o al menos ambas empiezan a la vez y terminan a la vez. Voy a explicarlo esto con un grafo más completo, porque ahí la rama de la etapa de la izquierda solamente tiene una etapa y quizás no se entienda bien. Suponed que estamos en la etapa 6, en la etapa activa, se cumple R. Entonces empiezan las dos. Y se desarrollan las secuencias de manera independiente. Puede ir una más rápido que otra. Imagínate que esta pasa a la 5, esa sigue en la 3, pasa un rato, esta pasa a la 4 y luego pasa a la 8, ¿no? Y luego llega esta antes, a la 7. Bueno, pues el sistema lo que hace es esperar a que las dos terminen. Y cuando han terminado las dos secuencias, si se cumple la transición, entonces se activa la 1 y se desactivan todas las demás. ¿Vale? Eso quiere decir simultánea. No es que se vayan sincronizando todas las etapas una con una, sino que empiezan a la vez y necesariamente tienen que terminar todas. A lo mejor termina una antes que otra, pero se esperan antes de transitar a la salida de las secuencias paralelas. ¿Vale? Así es como funcionan las secuencias simultáneas o divergencia AND, que sería la última estructura básica. En esos párrafos se indica esa función. Al franquear la transición 4, la transición 4 es la que pone ahí entre paréntesis 4 con receptividad R, se activan las etapas 2 y 3. Las dos secuencias trabajarán simultáneamente, cada una más deprisa, más despacio, pero la transición 1 solo será válida, solo estará validada cuando estén activas las etapas 3 y 5. Es decir, solamente podemos transitar a la etapa 1, a la salida de la secuencia simultánea, cuando se haya llegado al final de todas las etapas de cada una de las ramas. Entonces, si se ha llegado al final de todas las etapas de cada una de las ramas y se cumple la transición, entonces transita. Es decir, en el caso del ejemplo, si se ha llegado a la etapa 5 y se ha llegado a la etapa 3 y la transición J se cumple, entonces se activará la etapa 1 y se desactivarán las dos de arriba. ¿De acuerdo? Es una de las reglas que se planteaba en el grafo. Cuando se activa cuando una transición está validada, si se cumple, se franquea activándose las etapas siguientes y desactivándose todas las anteriores. Aquí sí que hay varias anteriores que desactivar. Cuando se transite a la 1, hay que desactivar la 5 y la 3. Por lo tanto, esas son las tres estructuras básicas de Grapher. Secuencia alternativa o secuencia selectiva o divergencia OR y secuencias paralelas. No hay más. Un grafo se compone de un conjunto de secuencias de ese tipo, mezcladas. Entonces nosotros cuando vayamos a diseñar un sistema automático, lo diseñaremos planteándonos de esa forma el automatismo. Daros cuenta que, como ya os he dicho en alguna ocasión, la ventaja que aporta el Graph es que no tenemos que hacernos tablas de verdad con múltiples variables. Nos queremos un sistema automático que tenga pues 12, 13, 20 entradas y varias salidas.
pues hacer una tabla de verdad con eso sería inviable. Entonces, uno de los métodos que sirven, hay otros, pero digamos que este es de los más prácticos que hay, que sirve para el desarrollo y para el diseño, es este, que simplemente plantea el sistema, el automatismo, en etapas, y para pasar de una etapa a otra no se fija en el estado de todas las variables, de las 20 variables que intervienen, sino de aquella variable o aquellas 2 o 3 variables, pocas variables, que provocan ese cambio. Porque ya el hecho de estar en esa etapa en cuestión implica que todo lo anterior ya se ha cumplido. Por lo tanto, no tenemos que estar pendientes de cómo están las otras variables. Ese es el kit de la cuestión, la esencia que simplifica el cálculo. ¿Cómo vamos a interpretar ese graph? Porque bueno, una vez que tenemos un sistema automático diseñado con nuestro método, ya iremos haciendo ejemplos y ya iremos aprendiendo. Luego hay que interpretarlo. Y nosotros en esta unidad de trabajo vamos a aprender a diseñar Graph y luego a traducirlo a un lenguaje de PLC, pero no a un lenguaje de Graph directamente, sino a un lenguaje típico de PLC, el lenguaje de contacto. Se podía hacer con lenguaje estructurado, con lenguaje literal. Nosotros vamos a aprender con lenguaje de contactos. Entonces es un método que es idóneo sobre todo para implementarlo con autómatas programables o PLC. Y hay dos posibilidades a la hora de implementar un graph. Una vez que ya hemos diseñado, digamos que la etapa sería primero diseñar con lápiz y papel y luego implementarlo. Ya tengo mi diseño, ahora voy a implementarlo. Y hay dos formas de implementarlo en un autómata. Programarlo con un lenguaje no específico para ello. Programarlo con lista de instrucciones, con lenguaje estructurado, con lenguaje de contacto o con bloques funcionales, puertas lógicas. En estos casos debemos realizar un programa que interprete o traduzca el graph, o bien programarlo por el método gráfico específico para Graph, porque a partir de determinado momento los autómatas empezaron a incorporar un lenguaje que implementaba directamente el graph. Es decir, si ya teníamos un lenguaje que implementaba circuitos con contactos abiertos, cerrados, bobinas y tal, ¿por qué no desarrollar un lenguaje que implemente el graph directamente? Que cojamos una etapa, la pongamos, cojamos una transición y la pongamos, igual que ponemos un contacto abierto, un contacto cerrado, una bobina. Entonces nosotros vamos a aprender en este curso los dos métodos, pero en esta unidad solamente vamos a trabajar con el primero, porque es posible que os encontréis en entornos en los cuales no exista ese lenguaje graph de programación. Entonces os voy a dar herramientas para que podáis desarrollar ese método con otros lenguajes. Y sobre todo con la intención de haceros ver que el graph no es un lenguaje de programación. El lenguaje es un método de diseño. O sea, el graph es un método de diseño. Y luego el lenguaje de programación puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, por un lado vamos a aprender el método de diseño y por otro lado vamos a aprender esta unidad de trabajo a traducir ese dibujo en contactos, como podríamos traducirlo en lenguaje literal o en lenguaje estructurado. Entonces nosotros vamos a aprender a diseñar un graph y luego a traducirlo a lenguaje de contactos, que en el Siemens es el lenguaje COP. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Un ejemplo muy sencillito, que ya conocemos, porque a partir de ahí ya, aquí ahora lo interesante es la traducción. Es un método, como veis, que tiene el clásico taladro con el motor, la mordaza y el pulsador, con los finales de carrera. Entonces esto funciona de manera que yo doy el pulsador y primero cierra la mordaza. Veis que tiene aquí finales de carrera, el cilindro para recogido y extendido. Baja el taladro con finales de carrera, funcionando el motor, hace el agujero, sube, y cuando ha subido el taladro se abre. ¿Vale? Ese sería un poco el graph, que es muy sencillito, es un graph de secuencia lineal y no aporta ninguna dificultad para que aprendamos a traducirlo. Entonces eso está más o menos explicado ahí. A partir de estos requisitos planteamos un graph de segundo nivel. Ya vamos a meter el de segundo nivel, porque el graph de primer nivel pues sería ese mismo, nada más que diríamos en la primera etapa, diríamos orden del operador, o acción del operador en el primer nivel. En la primera etapa, taladro baja, mordaza se cierra, o pieza sujeta, o sujetar pieza más bien. Esto sería pieza sujetada. En la etapa 2 tendríamos tres acciones que en lenguaje de primer nivel sería baja el taladro
haciendo el agujero. Agujero realizado. Fijaros que en las acciones pondríamos verbos y en las transiciones pondríamos el participio. Agujero realizado. La tercera, subir, taladro, verbo e infinitivo. Y luego el participio, taladro subido, taladro arriba. En la cuarta sería primer nivel, aquí no hay nada, pero el primer nivel sería desamordazar pieza. Pieza desamordazada. Entonces, el segundo nivel es este, que sería al pulsar funciona el cilindro A. Como el cilindro A es monoestable, por el enunciado, lo pone aquí, y el B también, en la etapa segunda, cuando ya está la pieza sujeta, el cilindro A continúa, baja el cilindro B y el motor en marcha. Cuando ha bajado a B1, en la etapa 3, cambiamos. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio, ya el B no tiene que funcionar porque tiene que subir. Entonces, como es monoestable, para que suba el B es hacer que desaparezca el B de aquí. Funciona A porque sigue amordazando la pieza y sigue funcionando el motor. El taladro sube hasta arriba, hasta B0. Y en B0, ¿qué es lo que tiene que hacer la siguiente etapa? Desamordazar pieza. Como es un cilindro monoestable, pues simplemente no lo ponemos. El accionamiento monoestable, la electroválvula que controlará ese cilindro, pues simplemente es dejar de activarla. Por eso veis que aquí no hay ninguna acción asociada de manera explícita, pero implícitamente sí que hay una acción asociada, sí que está ocurriendo algo. El cilindro se está recogiendo, el cilindro A. Y la última transición, que es mordaza recogida, que sería con A0. ¿Vale? Es un grafo sencillito. Tenemos todos más o menos el grafo este. Bueno, la idea es que, a ver cómo lo implementamos. O sea, lo que hablamos ahora es de implementar el grafo. Ya tenemos nuestro diseño, voy a hacer que esto funcione de alguna manera. Y lo voy a hacer con el lenguaje de contacto de un autómata. Entonces pasaríamos de segundo nivel a tercer nivel, que es, tenemos ya el segundo nivel, el tercer nivel, a través de una asignación de variables. La asignación de variables es la siguiente. A cada etapa le asignamos un marcador, como si fuera un relé. Y ahora aquí sí ponemos un marcador en la etapa inicial, para simplificar la programación. Así veis aquí que la etapa 0 le hemos asignado aquí el marcador M0.0. La etapa 1 el marcador M0.1. La etapa 2 el marcador 0.2. La etapa 3 y la etapa 4 el marcador M0.4. Asignamos esas variables, que en nuestro autómata incluso lo podemos meter ya como valores. Las transiciones, vamos a asignarle, las transiciones son elementos de entrada normalmente. Entonces, S0 es un pulsador que vamos a poner que lo he conectado a la entrada E124 o I124.0. El detector A1 a la E o I124.1, el A0 a la 124.2, el B1 a la 124.3 y el B0 a la 124.4, las entradas. Y las acciones asociadas, que normalmente son salidas, tenemos tres acciones asociadas, veis ahí, A, B y M. Pues el cilindro A, el afinamiento del cilindro A que es monoestable le asocia a la salida A o Q 124.0, el B a la salida Q 124.1 y el M a la salida Q 124.2. A partir de ahí, este grafo se convierte en grafo de tercer nivel simplemente sustituyendo en función de lo que tenemos aquí. No ponemos aquí el nombre de los marcadores porque bueno, no lo considero necesario, pero sí que en las transiciones y en las acciones asociadas pongo las variables que yo he asignado, o sea, los operandos de las variables que yo he asignado. Grafo de tercer nivel, ¿no? Grafo operativo ya. Bueno, pues este es el grafo que vamos a ver cómo programamos. Ya lo tenemos y ahora vamos al autómata, a programarlo. En este apartado programamos los grafos solo con esquemas de contacto. La traslación por lista de instrucciones en el lenguaje estructurado es inmediata. Además, la filosofía a emplear es la misma, que es la que vamos a ir escribiendo. Para empezar, hay que tener en cuenta que el programa la vamos a dividir en dos partes, conceptualmente. Es un mismo programa, pero conceptualmente lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado va a estar la parte del programa en la cual se van a programar las etapas y su evolución, solamente las etapas y su evolución, es decir, los marcadores, cómo evolucionan de uno a otro. Y por otro lado, vamos a programar las acciones asociadas, de una forma parecida como hacíamos en sistemas cableados. Teníamos el accionamiento de relés de las etapas y por otro lado teníamos las acciones asociadas. Pues aquí es igual.
Para implementar la parte del programa correspondiente a la evolución de las etapas, emplearemos aquí, porque es fácil, conceptualmente, el mando biestable. Daros cuenta que con sistemas cableados, como teníamos relés que son monestables, pues había que meter la autoalimentación y toda la historia esta. Aquí, conceptualmente, es más sencillo emplear el mando biestable. Se puede hacer también con el mando monestable, pero es más complejo, sobre todo cuando hay alternativas y secuencias paralelas y tal. Entonces, emplearemos el mando biestable. Es decir, activación set-reset. Deberemos recorrer el grafo teniendo en cuenta su evolución, activando y desactivando las etapas correspondientes a cada transición. Para su mejor comprensión vamos a empezar, en este caso, suponiendo que la etapa 0 ya está activada. Luego veremos al final cómo activar la etapa 0, que es otra cuestión. Imaginaos que el marcador de la etapa 0 está activada. La etapa 0 es M0.0, ¿no? Bueno, pues la evolución de la etapa 0 a la etapa siguiente, que sería la etapa 1, se produce de la siguiente forma. Si está activa la etapa 0 y se cumple la receptividad de la transición 1. Así lo expresamos verbalmente. Si está activa la etapa 0, aquí lo ponemos con un contacto abierto de la etapa 0, ¿lo veis aquí? M0.0, y, es decir, en serie, se cumple la receptividad de la transición 1, es decir, se cumple E124.0 o I124.0, entonces se produce la transición, que es activar la etapa 1, es decir, set, veis que aquí es una bobina S, set, M0.1, y desactivamos la etapa 0, reset M0.0. Veis que conceptualmente es muy simple. Quiere decir, si estoy en la etapa 0 y se cumple la transición, se activa la 1 y se desactiva la 0. Contacto abierto a la etapa 0, en serie con la transición. Y luego tenemos dos activaciones, o dos acciones. Activamos la siguiente etapa, set M0.1 y reset M0.0. Activamos la siguiente y desactivamos la anterior. Esto conceptualmente es bastante simple de entender en función de todo lo que hemos visto antes. Y esa es la filosofía para todo. Aurelio, y para que se active la primera, ¿cómo se hacía? ¿Qué le ponías? Va a venir a continuación, es una pregunta pertinente. Es decir, aquí empezó la explicación con que la etapa 0 está activada, ¿vale? Para establecer esa regla genérica, porque a partir de ahí todo es igual. Si estamos en la 1 y se cumple la transición, activamos la 2 y se desactiva la 1. Si estamos en la 2 y se cumple la transición, se activa la 3 y se desactiva la 2. Pero tú preguntas por la etapa 0. ¿Cómo se activaría la etapa 0? Lo veremos después. Según esto, la transición de la 0 a la 1, ¿lo veis aquí? Tenemos las funciones de activación, que son que están en la etapa anterior y que se cumple la transición de la 0 a la 1, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5. Eso que veis ahí son las funciones de activación, de transición de las etapas. Tenemos el set de las etapas siguientes y el reset de las anteriores. ¿Vale? Luego ese programa es tan sencillo como eso, esa parte del programa. Pero, efectivamente, como me ha dicho antes Carlos, pues tenemos el problema de la activación de la etapa inicial. ¿Cómo se activa la etapa inicial? Era el problema que surgía con los grafos cableados, que no poníamos el relé y tal. Aquí sí, porque hay una forma de hacerlo. Porque la etapa inicial se tiene que activar de manera autónoma e independiente solo una vez. Porque luego, fijaros bien, que la etapa inicial, una vez que se termina el grafet, aquí en esta última secuencia, si estamos en la 4 y se cumple la transición, se activa la 0 y se desactiva la 4. Es decir, aquí sí que tenemos esta parte del grafet, ¿vale? Esta parte de aquí, si estamos en la 4 y se cumple la transición, se activa la 0 y se desactiva la 4. Y a partir de ahí ya no nos preocupamos. Pero ¿y esa primera activación de la etapa 0? ¿Cómo lo hacemos? Resulta que todos los autómatas tienen la posibilidad, de una forma o de otra, de que en el primer ciclo de ejecución, cuando hacemos run, ocurra algo que ya no vuelva a ocurrir más. Algunas autómatas lo que tienen es un bit de inicio. Si al hacer run, se dispara ese bit y ya no se vuelve a disparar más. Y se aprovecha ese bit para activar lo que sea. El Siemens no tiene un bit de inicio, lo que tiene es un bloque de inicio, ¿vale? Y en ese bloque de inicio podemos meter una secuencia que solo se va a ejecutar una única vez.
En el caso de la activación de la etapa 0 inicial, tenemos que tener en cuenta que esta se activa cuando se flanquea la transición de la etapa 4, ya lo hemos dicho, y también cuando se inicia por primera vez el ciclo. Y en esto estamos. Para implementar esto último, basta con incluir en el bloque de arranque, existen bloques de ejecución en el Siemens, por ejemplo el bloque main, que se llama ahora main, antes en el programa Simatic se llamaba OV1, bloque de organización 1. Hay distintos tipos de bloques de organización que se ejecutan bajo determinados criterios. El OV1 se ejecuta siempre como inicial, como bloque main. Y hay otro que es el OV100, que se ejecuta una única vez en el primer ciclo del programa. ¿Vale? Sabemos que el lenguaje de ejecución de un autómata se ejecuta efectivamente. Bueno, pues luego está con ciclos indefinidos, ejecutando. Bueno, pues en el primer ciclo el OV100 se ejecuta primero, luego ya pasa al OV1, pero primero se ejecuta el OV100, luego el OV1 y luego ya en el segundo ciclo ya no se vuelve a ejecutar el OV100. Bueno, pues en ese OV100, que veremos ahora cómo se crea y cómo se implementa, vamos a incluir una secuencia como esta, que nos puede parecer absurdo, y así lo sería si fuera un bloque que se ejecutara en cada ciclo, estuviera ejecutándose constantemente. Fijaros bien, hace que un contacto cerrado de un marcador haga un set de sí mismo. Con esta secuencia, ¿qué es lo que tenemos? Que como el M00 está desactivado, pues este contacto está cerrado y en el primer ciclo se hace un set de ese marcador. Si el marcador inicial hubiera sido el M24.1, pues aquí tenemos que poner un contacto cerrado del M24.1 y un set del M24.1. Eso, como solo se va a ejecutar una vez, va a hacer ahí un set de ese marcador y ya va a quedar activado. Entonces, ese es el inicio del graph. Y a partir de ahí se desarrolla el graph como lo hemos descrito. ¿Vale? Ahora dice, bueno, ¿y ahora cómo hacemos esto? Yo ya tengo el programa de las etapas, luego veremos cómo hacemos, cómo lo metemos en el TIA Portal y todo esto. Pero sabed que para iniciar el graph tenemos que meter el bloque OV100 y en el bloque OV100 meter ese segmento, solamente ese segmento y ya está, para dar un set de la etapa 0. ¿Cómo se hace? Aquí lo tenéis. El bloque de arranque OV100 debemos agregarlo como un nuevo bloque en agregar bloque y después seleccionarlo en la carpeta Startup de la siguiente ventana. Fijaros bien cómo es. En esta ventana hacemos eso. Yo voy a pasar a TIA Portal, que ya lo tengo hecho aquí, pero para que lo veáis, iríamos a bloque de programa. Y aquí en agregar nuevo bloque, fijaros que bueno, ya el programa está hecho y lo tengo aquí agregado. Es el bloque OV100 que se llama Complete Restart OV100. Pero sería así, como tal y como se especifica en la diapositiva. Iríamos a agregar nuevo bloque, doble clic ahí. Y bueno, esta es una ventana recurrente para agregar funciones, bloque de función, bases de datos. En este caso agregaríamos un bloque de organización. Buscamos el bloque OV100. Damos ahí y aparece aquí una ventana donde tenemos la que habría que buscar aquí. Pero aquí en esta ventana debería de aparecer la carpeta Startup. Y dentro de Startup coger el bloque Restart. Como yo no puedo implementar por dos veces el bloque Restart y en el programa que yo ya tengo abierto aquí, ya lo tengo puesto, fijaros aquí a la izquierda, pues por eso no aparece aquí esa carpeta de Startup. Entonces lo que tenéis que hacer es agregar el bloque. Y dentro del bloque, una vez que está agregado, pues hacer como lo que yo tengo hecho aquí. Abrimos el bloque y se crea ese segmento, el que os he puesto. Ojo que aquí hay un error muy común y es no poner aquí un set, sino poner una bobina monoestable. No funciona. Hay que poner un set, ¿vale? Set de esa etapa inicial. Bueno, pues de esa forma es como se crearía esa activación inicial de la etapa inicial, valga la redundancia. ¿Cómo programamos las acciones asociadas? Pues ya es igual que como lo hacemos en el sistema cableado. Iremos acción por acción. Aplicaremos el mando monoestable. Aunque se puede tener el mando biestable, activar taladro, activar tal, set taladro, pero luego hay que hacer el reset y normalmente es bastante más complicado. Yo prefiero en las acciones asociadas utilizar la activación monoestable, que es conceptualmente más simple
igual que es conceptualmente más simple la activación biestable de las etapas, la activación monoestable de las acciones asociadas es bastante más simple. Entonces, tenemos que ir acción por acción y ver en qué etapas está activado. Y cogemos un contacto de cada una de esas etapas, como son marcadores, y los ponemos en paralelo. Quiere decir que la A124.0 va a funcionar en la etapa 1 o en la etapa 2 o en la etapa 3. La 124.2 va a funcionar en la etapa 2 solamente. Y la 124.2 en la etapa 2 o en la etapa 3. Entonces, determinar en qué etapas está activada una acción concreta y activar cada acción con contactos en paralelo de esas etapas. Y quedaría más o menos así, en nuestro ejemplo. Si nos remitimos al gráfico, lo podemos observar como esto es así. Tenemos ahí. La etapa 124.0 está en la 1, en la 2 y en la 3. Bueno, pues un contacto en paralelo de cada una de ellas. La 124.1 solo está en la 2, pues un marcador de la etapa 2. Y la 124.2 está en la 3, en la 2 y en la 3. Así de sencillo. De manera que el programa completo sería este. El programa completo que tenemos, que tengo yo preparado aquí. Tengo 8 aquí. Ahora voy a abrir el bloque main, que es donde lo tengo todo. Como es un programa muy sencillo, todo lo tengo en el bloque main. Sería este. Voy a desenganchar de aquí y ponerlo activación al tope. ¿Veis cómo está aquí todo el bloque? Todas las etapas. Si hago esto más pequeño, bueno, estaría aquí toda, ¿vale? Esto mismo que veis aquí, veis las etapas y luego las acciones. Daros cuenta que yo he puesto un comentario en cada etapa, vamos, un nombre a cada segmento. ¿Veis? La acción 1, la acción 2, o sea, de la salida 2, tenéis ahí tal y como está en el programa, y la 3. ¿Vale? O sea, A, C, B y M. Dice aquí que está el programa hecho. Son dos partes, pero es un único programa. Son todos estos segmentos de aquí. Ese sería el programa. Y vamos a ver cómo funciona, porque yo tengo ya el programa hecho. Para ver cómo funciona el programa, hay dos alternativas. O bien abrir el PLC-SIM y ir tocando unos y otros interruptores, eso bueno, podéis hacerlo y tal, de momento. Pero yo voy a aprovechar ya e ir introduciendo el programa SPS Visu. Y con eso es con lo que quiero terminar. Hablaremos más adelante de él porque es un programa que va a facilitar la simulación y el hecho de que facilite la simulación nos va a ayudar a corregir errores y demás. El programa ya lo tengo yo aquí abierto con el simulador que he creado. Veis aquí el cilindro B con el motor, que el motor aquí vamos a ver que funciona cuando esto se enciende, se pone de pasa a rojo. La mordaza, los detectores A1 y A2, B1 y B2, en fin. Está todo esto ya diseñado. Aquí hay un texto donde indica que efectivamente el pulsador es 124.0, 124.1, es decir, la misma asignación de variables que yo tengo en el programa. Voy a conectar el TIA Portal con SPS Visu. Para ello, veréis que en dispositivos y redes hay que añadir un dispositivo. Esto está todo descrito en un documento que tenéis en Drive por pasos y en un vídeo que también tengo colgado en YouTube, ¿no? Con todos los pasos que hay que hacer y tal. O sea que eso es cogerlo y vosotros mismos no haría falta ninguna explicación por mi parte, aunque yo lo voy a dar aquí brevemente. Vista de dispositivos, voy a ver el dispositivo seleccionado. Y veis que tengo la fuente de alimentación, la CPU, que es esta, ¿no? Y tengo este otro de aquí. Este es un módulo de comunicación que he puesto yo de Profinet Internet, concretamente creo que es el LEAN 1 este. Me parece que es este, ¿vale? Que lo he puesto ahí en el 4. Normalmente aquí no lo tenemos conectado y no habría que ponerlo. Esto solamente lo pongo para poder comunicar mi programa con el SPS Visu, para poderlo comunicar. Hay que ponerlo y luego cuando haya que probarlo ahí, hay que quitarlo, porque entonces te va a dar error. Simplemente esto para poder conectar este programa con este. Y para conectar este programa con este, tengo que establecer
las direcciones TCP/IP, es decir, las direcciones de comunicación entre redes, que se establecen del siguiente modo. Todo eso está verbalizado y expresado en este documento. Iríamos aquí, daríamos Software PLC Option y se abre aquí. Cogemos cualquier red de las que nos aparezca aquí. Yo voy a coger esa misma. Normalmente si estoy en casa, pues cogeré mi controlador de wireless. Me da igual, cualquiera de ellas. Pero lo sí que tengo que hacer que es fijarme en esta dirección. 192.168.161. Y hacer lo siguiente, que ya digo, también está expresado ahí. Forzar esa dirección por si hay algún problema. 192.168.161. Y damos OK. Y aquí a lo mejor me aparece un error. ¿O no? Si me aparece eso es que está bien. Bueno, pero aparece aquí un error. ¿Veis? Pero creo que esto no me va a dar ningún problema. Si apareciera un error que dijera que no hay comunicación y tal, habría que ir, que también está descrito ahí, a administrador de tareas y ver los servicios. En servicios tengo que fijarme en dos cosas, que el MHJ, que estará por aquí, a ver, por la M, MHJ Service está detenido, como está aquí, detenido. Y el S7O, vamos a ver, OIEX64 está en ejecución. Esas dos cosas me tengo que fijar para que funcione, que es como está. Y entonces, a partir de ahora, lo que tengo que hacer es simplemente conectar. ¿De qué forma? Acordarme de la dirección y poner mi autómata en esa misma dirección. Esa misma dirección era 192.168.161. Yo tengo que poner 192.168.160 y otro número cualquiera, que lo voy a poner aquí. Hago doble clic en esto verde. Todo esto es para comunicar con un programa con otro. Y lo tengo, mira, tengo aquí 192, si no habría que cambiarlo, 168.160.240. Tengo dos extremos de una comunicación, mi PLC, que lo tengo aquí, y el SPS Visu. Solo tengo que coger y cargar. Me pongo en la carpeta principal, doy cargar y aparece la ventana de interface para ver si soy capaz de comunicar. Repito que la simulación la podéis hacer con PLC Sim, entonces no haría falta nada de todo esto, ¿no? Bueno, esta es la ventana de carga avanzada, donde tenemos, por un lado, fijaros bien, aquí arriba es mi PC con el programa Tía Portal, y aquí abajo lo que sería el autómata, que el autómata en este caso es el SPS Visu. Esto sería la planta, lo de abajo, es decir, esto de aquí abajo sería esto, y lo de arriba es mi PLC con tía, o sea, mi PC con Tía Portal. Vamos a comunicar. ¿Cómo comunicábamos? Pues el PNIE, y aquí era esta. No era esta, podría haber cogido esta, pero he cogido esta, VMware, porque tengo el VMware puesto ahí, aprovecho esa red, daría igual, pero tengo que poner la dirección. Y la dirección aquí, que quiere buscar mi PC, ¿cuál es? Pues aquí es 192.168.160.1. Esto aparece aquí porque yo ya lo he hecho antes. Si no, habría que meterlo a mano. La dirección del SPS Visu, que es esa que hemos visto ahí cuando hemos dado aquí, al otro lado, hemos dado aquí y hemos dado aquí, ¿vale? No lo quiero dar ahora, pero vamos. Sería esa dirección. Y luego pincho aquí fuera y espero a ver si comunica. Si comunica, esto se tiene que poner en color naranja. Espero un tiempo, se lleva un tiempecito en esto hasta que comunique. Se está intentando establecer la conexión, pone aquí. Hay veces que no se establece, hay problemas, hay que repetir y tal, pero normalmente, si hemos hecho todos los pasos estos que yo os he dicho, acaba comunicando. Bien. Habéis visto que esto se ha puesto en color naranja. Eso es que ya hay comunicación entre los dos. Entonces lo que tengo que hacer es cargar. Esto es lo que aparecería si estuviera comunicando con el autómata, Ojo, esto mismo es igual que si estuviera con el autómata real. Damos cargar y esto empezará a cargarse igual que se cargaría en el autómata real. Empieza la ventana de carga, compilando la configuración, comprobar antes de cargar, en fin, todo el protocolo. Y aparece aquí una cosa, ojo, una advertencia, y es que dice módulos distintos. ¿Por qué? Porque yo he programado en mi PC una CPU 313C. Y el SPS Visu, por defecto, utiliza otra CPU, una 315. ¿Vale? Una 313 de H o en fin, con otras características. Entonces, aquí nos dice, bueno, pues, aplicar, simplemente.
aplicar esa incoherencia, porque al fin y al cabo es como cuando nos sale en el Telemecanique, que no es el mismo, pero que son compatibles. Vamos a aplicar, con lo cual ese mensaje de emergencia se elimina, solamente aparece el mensaje de emergencia, mensaje de advertencia. Ese mensaje de advertencia se elimina y aparece el mensaje de advertencia de que no hemos puesto una contraseña. En un caso real, a lo mejor sería interesante poner una contraseña del sistema para evitar que nadie opere. Aquí no es un mensaje de prohibido. Damos cargar y se carga. Se está cargando el programa del ordenador al SPS Visu, al simulador. Me dice arrancar módulos, que puedo dar yo, hacer run para arrancar. Bueno, voy a hacerlo desde aquí, pero lo puedo hacer también desde el otro lado, ¿eh? Pero cuando yo doy aquí arrancar módulos, el programa arranca. Doy finalizar y el programa ha arrancado. ¿Y cómo lo veo que ha arrancado? Pues si me paso al SPS Visu y veo que tiene el SPS Visu dos botones de run. Este que veis que está pulsado, que es el que yo he dicho que arranque con el portal, que podría haber dicho que no y arrancar desde aquí. Esto es que dice, estoy arrancando el PLC, el autómata, y luego hay el run, que es que arranco el simulador. Es como arrancar el autómata y por otro lado el interruptor de la máquina. Esto es la máquina, doy arrancar el sistema, en este caso, esto como si fuera el interruptor de esta máquina, y ya está. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente simular. Doy el pulsador y el programa se simula, como veis. ¿Os dais cuenta? No tengo que andar yo pensando, ¿esta salida cuál es? Así, esta salida de la que el motor baja y tal. Simplemente se tiene el cilindro A, baja el cilindro B, con el motor en marcha y se recoge. El programa se cumple. Tantas veces como pulse, se ejecuta la secuencia. Es una utilidad, ya digo, para simular programas cuando no tenemos el autómata conectado. Claro, hacer todo este simulador ya exige el saber utilizar este programa. Saber meter ahí cilindros, saber meter ahí una cosa, esto del motor, por ejemplo, que se encienda, que se mueva con el otro, que se mueva enganchado con el otro, tiene sus cositas. Por ejemplo, estos detectores, que pongo ahí B0 y B1, en realidad no son detectores, son pilotos, pero que reproducen los detectores que se tienen que configurar cuando yo meto un cilindro. Cuando yo meto un cilindro, por ejemplo, hago un doble clic en el cilindro B, ¿vale? Aparecen aquí los detectores. Set operando si el cilindro está retraído, el 124.4, que es el B0, en fin, exige preparar esto. Entonces yo, en todas las prácticas que os voy a mandar, hay un simulador de estos, que podéis descargaros y trabajar con ellos. Si alguno luego tiene interés en ver cómo funciona y hacer sus propias simulaciones para plantas y tal, o de cara al proyecto que vaya a hacer el año que viene, hacer sus simulaciones de planta y tal, pues ya es cuestión de que os documentéis y me pedís a mí eso, pues fuera de programa yo os podría asesorar en ese sentido. Pero que aquí tenéis una herramienta para probar. Y en definitiva, lo que quería plantearos es la traducción de Grapher al lenguaje de contacto, que lo hemos hecho, y esta simplemente es la prueba de que funciona. Podríamos al mismo tiempo de ver esto, ver cómo evoluciona aquí en el bloque main. Si yo, por ejemplo, pongo aquí esto, voy a sacar de aquí, y pongo observar, pues seguramente veremos cómo se activa esto, ¿no? Pasa que para observar tengo que nuevamente hacer otra vez toda esta historia. Y volver otra vez aquí, conectar, meter otra vez aquí dirección de acceso y dar aquí, para observar. Tengo que hacerlo otra vez todo. Pero eso solamente para, ahora mismo, observar cómo funcionan los contactos. Es decir, veo, por ejemplo, lo hago y no me funciona. ¿Qué está pasando? Pues entonces tendría que hacer esto, ir a mi programa y ver qué etapa evoluciona, dónde se ha quedado, por qué se ha quedado ahí y todo eso. Es una forma de depurar el programa si hay errores. Como no ha habido errores, pues yo no tendría por qué hacerlo. Simplemente lo hago para que lo veáis. Sería lo mismo, es conectar otra vez y aquí lo que pasa es que no hay que cargar, simplemente hay que conectar cuando se establezca la conexión aquí. Y cuando vuelva a aparecer otra vez esto en color naranja, ¿veis? Bueno, pues se dice conectar y ya estaría conectando y aparecerá esto pues en observación aquí, imagino. Vamos a ver si acaba apareciendo. ¿Veis? Ya lo tenemos ahí. ¿Veis? Observo que estamos en la etapa 0. Yo si hago esto, doy aquí, veo cómo va evolucionando. Pasa a la 1, ¿veis? Ha pasado a la 1, luego pasa a la 2, luego pasaría para abajo, en fin. Es cuestión de ver el funcionamiento y ver aquí dónde se ha quedado y dónde no se ha quedado. Pues aquí vamos a ver ahora mismo cómo implementaríamos un Grapher con lenguaje de contactos, pero
como hemos hecho hasta ahora, pero en este caso incluyendo transiciones en los que tenga que ver el tiempo, la temporización. Imaginaos que, bueno, que hay una serie de opciones, de movimientos y hay llegamos a una etapa en la cual se está haciendo una tarea, pero queremos que esa tarea se realice durante un espacio de tiempo. Y cuando termine ese espacio de tiempo, no cuando llegue a un lugar o cuando se ha detectado algo, sino cuando termine ese espacio de tiempo, saltemos de etapa. Es decir, en la transición tiene que estar implícito o implicado el tiempo. Y sería algo parecido a esto. Tenemos por ejemplo, una etapa que está ocurriendo algo, en este caso A, y queremos que al cabo de, por ejemplo, 5 segundos, pasar a la etapa 2. Esto sería hacer que estamos en la etapa 1 y hacer que algo que ocurra dentro de 5 segundos, conectamos la etapa 2 o activamos la etapa 2 y desactivamos la etapa 1, así de sencillo. Esto como lo implementaríamos con lenguaje de contactos. Evidentemente, con lenguaje de contactos habría que utilizar un temporizador. Programar un temporizador. Entonces, bueno, en todos los autómatas hay temporizadores, en Siemens hay un temporizador, ya hemos visto anteriormente cómo se programaba un temporizador y eso es lo que hay que incluir. En este caso, la activación del temporizador habría que incluirlo como acción asociada en la etapa anterior. Es decir, en la etapa 1, por tanto, no solamente tendríamos la salida que tenemos que activar, la salida A o la salida, por ejemplo, Q124.0, sino que también activaríamos el temporizador, por ejemplo, el T1. Entonces, al entrar en la etapa 1, nada más entrar en la etapa 1, empezaría a contar ese tiempo. Un temporizador que yo debería de tener ajustado en 5 segundos. Y al cabo de 5 segundos, pues sencillamente nada tan sencillo como poner un contacto de ese T1, de ese temporizador, como transición. Por lo tanto, cuando pase ese tiempo, pues activaría la etapa 2 y se desactivaría la 1. Esto se programaría de ese modo, tan sencillo. En la parte de evolución de las etapas, habría que incluir, lógicamente, esa transición. Si estamos en la etapa 0,1, que sería el marcador que asignaríamos a esa etapa, y se cumple el tiempo del temporizador, pues entonces se activa la etapa 2 y se desactiva la 1, igual que vimos anteriormente. Y había que incluir también en la parte de acciones asociadas la activación de ese temporizador. ¿Vale? El temporizador que he puesto ahí es el temporizador de Simati, o sea, el temporizador de Siemens. Podríamos incluir el temporizador de Siemens o el temporizador de IF, que es muy parecido también al temporizador del autómata de Schneider. ¿Vale? Entonces, para incluir transiciones de tiempo, lo lógico es incluir los contactos del temporizador en la parte de evolución de las etapas y la activación del temporizador en la parte de acciones asociadas. ¿Cuándo se activa el temporizador? Cuando estamos en la etapa 1. Entonces esto, al entrar en la etapa 1, se activará la salida correspondiente, que no está aquí incluida, y también se activará el temporizador. Y cuando pase el tiempo, estando en la etapa 1, cuando pase el tiempo correspondiente de ese temporizador, que hemos programado aquí 5 segundos, ¿veis aquí? Con la plantilla S5T almohadilla, que es con la que se mete el tiempo en los temporizadores de Siemens, 5S, 5 segundos, pues cuando pasen esos 5 segundos se activa este contacto y entonces se produce la transición, que es activar set etapa M02 y desactivar, o sea, reset etapa correspondiente a M01. Y a partir de aquí empezarían ya el tratamiento de las variaciones, que veremos en otro momento. Las variaciones de los grafes, es decir, grafes de secuencias alternativas y grafes de secuencias simultáneas, que comprobaréis que va a ser también muy sencillo. Las acciones asociadas, la parte de acciones asociadas va a ser igual, no hay ningún cambio, y donde va a haber un cambio va a ser en cómo evoluciona el grafe. Entonces, lo veremos en otro momento. Y aquí esto lo vamos a dejar hoy.